El 31 de mayo de 1985 se promulgó la Constitución Política de la República, iniciándose una nueva etapa en la historia de Guatemala. El despertar de nuestra democracia. Este esfuerzo, que culminó con la promulgación de la Carta Magna, inició durante el gobierno del general Efraín Ríos Montt, quien convocó a un Consejo de Estado, el cual sería el responsable de la transformación política del país. El 15 de septiembre de 1982 fueron juramentados los integrantes de este Consejo de Estado, el cual estaba formado por un titular y un suplente de todos los sectores del país, buscando así la representación de toda la sociedad. Pero ¿cómo surge la idea de la transformación política del país? ¿Y por qué medios se pretendía lograrla? En el Consejo de Estado funcionaban dos grandes comisiones. Una comisión de desarrollo económico y social, que la presidía el doctor Asturias Valenzuela. Ahí estaba la gente del CACIF y todos los sectores cooperativistas, y por otro lado la Comisión de Asuntos Políticos, en la que estábamos gente que teníamos cierto interés e inclinaciones por el tema político. De lo que yo recuerdo, lo que quedó concreto, aprobado en el Consejo de Estado, fueron las leyes políticas. Tanto así que para la elección de la constituyente ya funciona el Tribunal Supremo Electoral de acuerdo a lo que nosotros habíamos propuesto, con una comisión de postulación, se elige a don Arturo Gerbrucher. O sea, fue un proceso en el que verdaderamente sí le aportamos algo al país, y los primeros años del tribunal yo creo que fueron ejemplares, y por eso fue que el modelo de las comisiones de postulación, la Constitución lo repite para otros cargos, ¿verdad? Se aprueba entonces la necesidad de varias leyes, entre ellas Ley de Registro de Ciudadanos, de Organizaciones Políticas y Tribunal Supremo Electoral. Políticos y el jefe de Estado, Efraín Ríos Montt, acordaron que el 1 de julio de 1984 sería la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, un suceso puso en peligro esta transición. El 8 de agosto de 1983, el entonces ministro de la Defensa, Óscar Humberto Mejía Víctores, dio golpe de Estado al general Ríos Montt, pero mantiene el proceso ya iniciado y convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. El 1 de julio de 1984 se llevaron a cabo las elecciones para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, la cual estaría integrada por 88 diputados, 65 departamentales y 23 de lista nacional. El evento electoral, que iniciaría el retorno a la democracia, registró la mayor participación de votantes en toda la historia. Bueno, como Partido Revolucionario en ese tiempo, ya 29 años atrás, nosotros estábamos preparándonos para la Asamblea Constituyente, y lo hicimos en una forma francamente democrática, porque teníamos la herencia de la Revolución de Octubre del 44 sobre nuestros hombros, ya que el Partido Revolucionario de ese entonces siguió la tradición de la Revolución del 44 y los principios filosóficos y políticos que inspiraron al movimiento del 20 de octubre del 44. De manera que nos preocupaba mucho la democratización del país, y para participar en una Asamblea Nacional Constituyente, lo que se iba a transmitir en las generaciones venideras. De modo que empezamos por tratar de contactarnos con la gente que estaba en el exilio en ese momento, para que darle la opción y la oportunidad a ellos
de que tuviesen algún retorno a Guatemala digno y democrático. Hicimos una reunión con la ayuda de la Fundación Konrad Adenauer en Costa Rica y logramos reunir a algunos de los que se encontraban en el exilio en ese entonces para ver si les tendíamos un puente de plata, ¿verdad? Para que vinieran a través del Partido Revolucionario a participar en la contienda electoral de la Constituyente. Hubo alguna respuesta de varios de estos personajes y nosotros, como desgraciadamente traíamos una herencia política triste porque participamos en una asociación, en una alianza política con los partidos de ese entonces. Y nos cayó el sello de que éramos parte del gobierno del general Lucas García. Y eso nos hizo perder un poco la perspectiva de la apertura democrática que nosotros queríamos hacer, porque nos tildaron de luquistas y esa no fue la realidad. Nosotros éramos un partido eminentemente democrático, éramos un partido que trató de abrir la compuerta para que la gente que había tenido necesidad de salir de su país volviera y participara en la contienda. La elección a la Asamblea Nacional Constituyente se constituyó, por lo tanto, derivado de ese entusiasmo de terminar con un periodo de represión, de autoritarismo, de fraudes electorales, de fraudes a la voluntad de la población. La gente participó muy entusiastamente y había un ambiente de mucha alegría, de mucho pluralismo, de respeto interpartidario que condujo a la elección también muy paritaria de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. La Democracia Cristiana ganó por un punto de diferencia sobre los otros partidos y tenía pues salió muy parejo con el nuevo partido, la UCN, pero también con el Movimiento de Liberación Nacional. El Partido Revolucionario y otros partidos pues tuvieron menos cantidad de votos, pero todos fueron la expresión de una tendencia ideológica de un sector de la población que se plasmó en la Constitución de la República. El Tribunal Supremo Electoral empezó a funcionar el 1 de julio de 1983, después de que emitió el general Ríos Montt los decretos que se llamaron leyes políticas, que fueron 4 decretos. Y uno de ellos era el del Tribunal Supremo Electoral. Y ahí se estableció, se creó la primera comisión de postulación. El origen de las comisiones de postulación está ahí en la primera ley que se llamó Ley del Tribunal Supremo Electoral. La Corte Suprema de Justicia designó a 5 magistrados. Fueron el licenciado Arturo G. Rüger, el licenciado Justo Rufino Morales, Gonzalo Menéndez de la Riva, Manuel Ruano Mejía y Óscar Castillo. Barrios Castillo declinó, no llegó a tomar posesión. Entonces la Corte designó inmediatamente en sustitución de él al licenciado René Búcaro Salaverría. Estos magistrados tomaron posesión el 30 de junio de 1983 en la sala de vista de la Corte Suprema de Justicia. Fueron juramentados por el presidente de la Corte Suprema y al día siguiente empezaron a laborar. Se instalaron, la primera sede fue en el edificio del INGUAT, creo que fue en el 9º piso, un piso alto. Y a los pocos días, una coincidencia con el abogado René Búcaro, yo tenía una relación profesional. Teníamos un juicio en común y estando yo en mi casa antes de partir hacia mi bufete, me llamó. Mario me dijo, mira, te quiero hablar tal. Bueno, hablamos del asunto que teníamos entre manos. Y al final me dijo, mira, Mario, me dijo, ¿no quisiera ser el director del registro ciudadano? ¿Hay qué condiciones? Me tenés que contestar ya, me dijo. Y mi cerebro eran miles o millones de revoluciones por minuto. Vaya, le dije, acepté. Y al día siguiente tomé posesión. Eso fue en el mismo mes de julio de 1983. Se inscribieron 17 partidos
y 3 comités cívicos, porque según esa nueva ley electoral que emitió el general Mejía Víctores, el decreto ley 3-84, ley electoral para la elección de diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, permitía que comités cívicos se eligieran diputados. Así fue como se inscribieron 17 partidos y 3 comités cívicos para elegir a 88 diputados. De los 88 diputados, 23 serían electos en lista nacional y el resto por distritos. La elección contó con un total de 1.174 candidatos para elegir a 88 diputados. El 1 de agosto de ese mismo año se instaló la asamblea que tendría la responsabilidad de elaborar la nueva Constitución Política de la República, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de amparo y de constitucionalidad. Por el hecho de no existir mayoría de ninguno de los partidos, se lograba también consensos en temas de interés nacional. Y les he de decir que salvo el término, el artículo relativo a la propiedad privada, en general, la mayor parte de la Constitución refleja este equilibrio de las fuerzas políticas. Que fui la primera diputada en tener un bebé durante la Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, mi hijo Juan Pablo nació en ese periodo, ¿verdad? O sea, a mí me tocó pasar, digamos, el tiempo de mi embarazo en la Asamblea Nacional Constituyente. Esa es una anécdota, puesto que por esa razón, de alguna manera, pues mis compañeras y mis compañeros me cuidaban mucho, ¿verdad? Esa es una situación, digamos, personal, anecdótica, personal, pero por otro lado también puedo hablar de anécdotas muy interesantes, por ejemplo, sobre toda la discusión del apartado que se refiere a comunidades indígenas en la Constitución, porque por primera vez se planteó el reconocimiento de la pluralidad y la diversidad desde el punto de vista étnico. El otro tema también es que por primera vez en la Constitución, en el artículo 4, que propusimos las 3 diputadas, se reconoce la igualdad de derechos de hombres y mujeres, pero sobre todo igualdad de derechos, de responsabilidades y de oportunidades, que este tema de igualdad de oportunidades es muy importante porque no basta la igualdad formal, debe haber igualdad de oportunidades también. La constituyente antes que nada tuvo una ventaja, 78% del electorado lo eligió y reflejó exactamente el panorama político de Guatemala. Lo que sí ocurrió es que una vez electos y empezando a trabajar, hubo un consenso absoluto en olvidarse de ideologías, olvidarse de posiciones y pensar exclusivamente en elaborar una constitución para siempre, pensando exclusivamente en los intereses de Guatemala. Y nosotros trabajamos en una propuesta de Constitución de la República que fue el Libro Azul que presentó Roberto Carpio como presidente interino, como presidente alterno de la Asamblea Nacional Constituyente, y debo de decir con toda confianza y con toda tranquilidad que en buena medida muchos de los conceptos, especialmente de la parte dogmática de la Constitución de la República, fueron derivados de el Libro Azul que nosotros presentamos, que fue como la elaboración con el pensamiento democrático y cristiano del partido que quería incluir en la Constitución de la República por primera vez algunos temas que no habían sido tocados con profundidad con anterioridad. El primer tema fue los derechos humanos, es decir, los derechos individuales fundamentales de las personas. En segundo lugar, los objetivos del Estado, es decir, los objetivos del Estado con mucho más claridad, íntimamente vinculados a la ciudadanía, a las tareas y los deberes que tiene el Estado con la población a la que va a servir posteriormente. Y luego, también por primera vez, la eliminación de las discriminaciones ideológicas. Es por primera vez que una Constitución de la República se elimina las prohibiciones ideológicas para ciertas tendencias. Por ejemplo, en todas las constituciones anteriores, incluyendo en la del 45, que fue una constitución muy revolucionaria, se prohibía, por ejemplo, la participación del Partido Comunista,
o de los partidos internacionales como la Democracia Cristiana, razón por la cual en un par de ocasiones eliminaron, la Democracia Cristiana fue suspendida de sus actividades partidarias y tuvo que refundarse varias veces. En cuarto lugar, se incluyó un elemento que también no había estado presente en otras constituciones, como fue el reconocimiento, todavía con mucha timidez, pero el reconocimiento de la naturaleza de este país, un país plurilingüe, pluriétnico y multicultural. Bueno, una de las cosas fundamentales fue que la convocatoria a elección, el partido, es decir, el gobierno, digamos, de facto, no tuvo un partido oficial, como había sucedido en otras constituyentes, que siempre el gobierno militar tenía un partido que era el que apoyaba. En este caso no hubo un partido oficial que apoyara, o un gobierno que apoyara a un partido o una opción política. Eso significó que hubo libertad de organizarse. Y por otro lado, también en la ley con la que se convocó a constituyente, es decir, ya no existía vedado, digamos, es decir, que pudiera participar ningún partido por cuestión ideológica. Anteriormente, a 1982, la ley electoral y la propia Constitución no permitían, digamos, que participaran partidos con ideología comunista, por ejemplo. Entonces, aquí nosotros no tuvimos ese tipo de trabas para integrar la constituyente. Otra cosa fue, es decir, ya si el Partido Comunista o la gente que estaba en el exilio venía y participaba, pero no hubo ninguna traba. Y entonces la constituyente se conformó de una manera en que prácticamente 10 opciones políticas. Podía decirse que la mitad éramos de centro izquierda y la otra mitad de centro derecha, digamos, sin participación, por ejemplo, de la izquierda revolucionaria o de la izquierda comunista. Pero, es decir, sí hubo toda esa posibilidad y esa gama de opciones. Mire, lo primero que tiene de gran valor la integración de la constituyente fue que no hubo mayorías. UCN, que sacó igual número de diputados, más o menos igual número de diputados que Democracia Cristiana, y el Partido Revolucionario, luego el PR y la Central Auténtica Nacionalista eran pocos diputados. Pero si UCN hubiese tomado la decisión de aliarse con el MLN y excluir a la Democracia Cristiana, o si hubiera optado por aliarse con la Democracia Cristiana y excluir al MLN, no hubiera sido posible el gran valor que tiene la Constitución actual, que es haber tenido que consensuar los criterios tanto para el texto constitucional como para las leyes constitucionales. Y ese gran mérito fue el haber preservado que no hubiera alianzas y que se forzara el consenso, e incluso la Junta Directiva se integró por los 3 bloques mayoritarios y con una presidencia rotativa del Congreso. Por eso es que hubo necesidad de no perderse en discusiones y de buscar consensos, y quizás por eso es que es una constitución que se defiende, que está vigente, que no es cuestionada, que se reconoce mayoritariamente su valor. Los debates sobre el contenido de la Carta Magna, considerada una de las más modernas y que se centra en la persona y la defensa de los derechos humanos, fueron muchas veces extenuantes. Mire, los debates fueron intensos, más que todo, digamos, en el tema de la propiedad privada. ¿Sí? Para todo el mundo era claro que ese iba a ser como el centro. Es decir, si regresábamos a como había tipificado la Constitución del 45 de la Revolución del 44, que era una propiedad privada en función social o una propiedad privada como lo quería la derecha, que casi a la final así fue como quedó. Pero hubo un debate, es decir,
prácticamente fueron 2 días de sesión. Es decir, aquí principiamos temprano y terminamos en la madrugada discutiendo ese tema de la propiedad. Otro tema que fue intenso, digamos, en debates allá en la Comisión de los 30 y aquí en el hemiciclo fue el tema de los pueblos indígenas. Es decir, de hecho, ahí en la Constitución se cambia el concepto que tenían las constituciones anteriores desde la independencia. Es decir, que lo que pretendían era que el indígena se asimilara a los ladinos o a la cultura occidental. En esta Constitución nosotros dijimos no, que se reconozca, se respete y se promueva sus formas de pensar, sus formas de vida. Entonces, esos fueron como 2 debates fundamentales, digamos, para la vida democrática de nuestro país. La Asamblea emitió la actual Constitución Política de la República el 31 de mayo de 1985, con la que se inauguró la democracia actual. Hay que celebrar un periodo quizás el más largo de vida democrática, aunque sea una democracia formal, pero valiosa, un periodo que después de periodos de golpes de Estado, de dictaduras, de derogaciones de la Constitución, hoy tenemos una Constitución buena, válida, vigente, que lleva 30 años y que lo que necesita es que hagamos esfuerzos por perfeccionar nuestro sistema y alcanzar una democracia más participativa y con controles democráticos. El resumen constitucional está en la invocación o el preámbulo. Ahí tiene usted todo. ¿Y qué es lo que dice? El fin primordial de la Constitución es el ser humano y en la protección de la vida desde la concepción. Y en la protección a la persona humana y a su familia. Eso es lo total. Mira. Y tiene 2 o 3 principios que no podemos hacer a un lado. Uno de ellos, que para mí es importantísimo, es la libertad que tiene toda persona de hacer lo que la ley no prohíba. Y la limitación del Estado de que solo puede hacer lo que la ley expresamente le faculte. Que lo ha violado el Estado todos los días, estoy de acuerdo. Pero el Estado no está facultado para hacer lo que quiera, solo para aquello que la ley lo faculte. Respetemos la Constitución, empecemos a aprender a quererla. Yo soy un enamorado de ella, lo soy franco. Entonces yo realmente creo que si algo no tenemos en Guatemala ahorita es verdadera democracia. Esta es una fachada y lo más triste desde mi perspectiva es que el ciudadano se lo aguanta, porque hay una notable indiferencia. Aquí la corrupción no nos inmuta, la violencia nos afecta si nos golpea de manera directa, pero si le pegó al vecino, bueno, pues pobrecito, pero ahí nos quedamos, no hacemos nada. Es un pueblo que no reacciona, un pueblo apático. El día en que el guatemalteco diga basta, ya no quiero más corrupción, no quiero más payasadas, no quiero más sinvergüenzadas, ese día el país va a cambiar, pero no cuando a un político diga yo voy a cambiar las cosas. Y en la medida en que se respete la Constitución de la República, en esa medida va a haber estabilidad política. La lección que tenemos es que debemos de aprender a convivir en democracia. La democracia es tarea de todos los días. No es algo que digamos, Guatemala ya está viviendo en democracia. Eso no es cierto. Estamos luchando, todos los días luchamos, pero no con un manotazo a la Constitución se va a abrir la puerta milagrosamente a la democracia de Guatemala. Todo lo contrario. Yo creo que con soportar, con entender, con leer, con aprender de la Constitución, porque muchos hablan de que la Constitución no es efectiva, que la Constitución hay que cambiarla, pero no la conocen. Incluso la misma Constitución de la República tiene obligaciones para la educación cívica y política de los alumnos, y nunca lo han hecho. La Constitución dice que es obligatoria la enseñanza de los principios constitucionales en las escuelas. Y nunca se ha oído que un maestro prepare una lección de interpretación, de conocimiento de la Constitución. Ni en la universidad. Hay muy pocos simposios, muy pocas pláticas sobre el contenido de la Constitución. Y la Constitución no es buena ni es mala en la medida en que no la conozcan. Pues no pueden decir es bueno o algo es malo si yo no lo conozco. Entonces es preciso, increíble, pero 30 años, pero no se conoce la Constitución.
La Asamblea Nacional Constituyente se autodisolvió el 14 de enero de 1986, luego de emitir la Ley de Amparo y la Ley Electoral, que permitió, después de muchos años, elecciones libres y democráticas, en las que se eligió al primer gobierno civil después de una historia de golpes de Estado. Congreso de la República.